Ok, puede verse, ¿verdad? Súper, sí. Perfecto. La lección de hoy el tema de hoy es páguese un salario justo, ¿ok? Y vamos a iniciar entonces con un pequeño relato, no sé si se ve bien desde allí, ¿ok? Sí, se ve bien. Eh, perfecto. Esta es la historia de un caso, ¿verdad? Que eh, puede ser cualquiera de nosotros. Y entonces dice así, hace un año Antonio abrió una farmacia en su colonia y contrató a dos empleados para que le ayudaran a operar el negocio. Él sabía que tenía que pagarles un salario de manera regular a sus empleados, así que, a fin de reducir los gastos de operación, decidió no pagarse a sí mismo un sueldo. Su plan funcionó casi una semana, hasta que se dio cuenta de que no tendría suficiente dinero para cubrir las necesidades de su familia. Así que de manera periódica, él tomaba dinero prestado de la caja registradora para pagar sus cuentas. En una ocasión, se enfermó su hijo pequeño y fue hospitalizado. Y como no tenía ni efectivo ni ahorro de los cuales disponer, terminó tomando dinero de las ventas diarias de la farmacia durante 5 días hasta que su hijo fue dado de alta del hospital. Entonces, aquí hay una pregunta y sobre esto vamos a empezar un poco a discutir. ¿Qué sucederá debido a que Antonio falló al pagarse un salario? Imagínense que son ustedes, ¿ok? ¿Qué sucederá en su empresa si ustedes o con nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos nuestro emprendimiento y a fin de ahorrar entre comillas gastos, decidimos no pagarnos un salario. Ahí lo dejo. Bueno, hermanita, yo pienso que cuando no tenemos un ingreso estable, a veces como las cuentas no nos dan, pues, o tal vez gastamos un dinero que lo deberíamos haber utilizado para otra cosa. Entonces puede ser que allí nos compliquemos un poco si no tenemos claro cuál es nuestro ingreso o no tengamos claro cuál es el recurso con el que contamos, porque siempre van a haber como imprevistos, entonces nosotros tenemos que tener un ingreso acorde a que podamos satisfacer como esas necesidades básicas pues, que tengamos o esas emergencias que se nos presenten para que no tengamos que, que necesitar o tomar recursos como prestados o que no nos corresponden en ese momento. Sí, a veces no es lo mismo de contar con un salario regular, fijo, ¿verdad? Cuando uno es empleado en una organización, en la administración pública, donde sea, en donde uno sabe que tiene su sueldo y ese sueldo es fijo, ¿sí? Y aumentará, nunca disminuye, aumentará en función de los decretos presidenciales o de la política salarial de la empresa, de la organización, ¿ok? Pero cuando uno trabaja por su cuenta, tiene entonces algunas dificultades y algunos retos, porque las entradas no son fijas, ¿ok? Y puede haber días en donde, que me imagino yo que puede pasar en esta farmacia de Antonio, días en donde las ventas son buenas, ¿verdad? Hay suficiente ingreso diario, pero hay otros días en donde a lo mejor las ventas son pocas o no se vende nada. Me imagino yo que es factible, es posible, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo en este país, que habrá locales, empresas, emprendimientos en donde habrá días en que no se factura absolutamente nada. Pero vamos a seguir. Si hay alguien más que quiere comentar, vamos a seguir. Ajá. Bueno, vamos a seguir entonces con la parte del relato. ¿Ok?
Al final de la semana, cuando uno de los empleados de Antonio fue a resurtirse de medicina, se dio cuenta de que no había suficiente dinero en la caja de la farmacia. Antonio ya había usado todo el capital del negocio y ahora no tenía manera de conseguir más dinero. Como resultado de esto, él no pudo resurgir su negocio, lo que lo llevó a que sus clientes compraran sus medicinas en otra farmacia. El hecho de que Antonio no tuviera la disciplina para pagar su salario de manera regular y dejar el resto del capital en su negocio resultó en la pérdida tanto de dinero como de clientes. Y aquí tenemos entonces una pregunta. Aquí. ¿Por qué es buena idea pagarse un salario justo? Sí, pongámoslo por ahí. Por haber llegado temprano al seminario. Bueno, yo diría que es una muy buena pregunta porque te lleva a pensar qué es lo justo, ¿no? ¿Qué es lo justo para tu negocio y qué es lo justo para tu vida? ¿Qué es lo que tú realmente necesitas, ¿no? Y si el negocio realmente produce como para poder tú colocarte un salario justo. Entonces, es una muy buena pregunta. Así es, de repente a veces una de las cosas más difíciles es determinar qué porcentaje o cuál es el salario que me voy a asignar de mi negocio. Incluso cuando uno hace el curso de cómo emprender, una de las lecciones tiene que ver precisamente con este tema, ¿ok? De la importancia de asignarse un salario dentro de esa propuesta o de ese proyecto de emprendimiento, pues es importante determinar o tener una parte que sea lo que es el manejo del capital, ¿verdad? Y no tocarlo. O ese capital y esas ganancias, poder después reinvertirlas en el negocio, que fue lo que le pasó en este caso a Antonio, ¿verdad? Fíjense, en un momento requería resurtir con medicamentos en la farmacia y lamentablemente no contaba con el capital para poder hacerlo, porque por lo que leo aquí, por ejemplo, yo intuyo que además no tenía, eh, no llevaba una relación de ingresos y egresos en ese negocio, ¿ok? Por los más o menos, es lo que yo más o menos interpreto de esta situación. No solamente tomaba el dinero de manera, lo tomaba sin llevar la contabilidad, ¿verdad? Al no asignarse un salario y tener una familia que la familia requiere, por supuesto, el dinero para poder eh, cubrir todas sus necesidades, ¿verdad? Al no tener tener un salario que le permitiera a él determinar, bueno, yo dispongo de esto mensualmente y sobre este ingreso mensual es que yo voy a organizar mi presupuesto familiar y tener apartado el presupuesto familiar del presupuesto de la empresa, ¿verdad? Ocurre entonces eso, y es lo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros si no tenemos la previsión de, de asignarnos un salario. Ahora, la pregunta y la duda es generalmente qué es lo justo, ¿ok? ¿Cuándo se considera que el salario realmente es justo? ¿Qué porcentaje debo asignarme de esas ganancias mensualmente como salario? Y como posiblemente los ingresos mensuales no serán variables, ¿ok? Porque así ocurre en cualquier tipo de emprendimiento y de negocio. Entonces a veces resulta como difícil poder determinar realmente si me voy a fijar un salario fijo mensual independientemente
de las ganancias mensuales de ese negocio, o sobre las ganancias mensuales de ese negocio yo me voy a establecer un porcentaje, ¿sí? 30%, 20%, 40%, ahí no sé realmente, y ese sería punto de discusión, ¿verdad? ¿Cuál sería el porcentaje justo o el porcentaje ideal para poder decir que ese salario que me estoy asignando realmente es un salario justo? No sé si alguno tiene algún elemento que agregar sobre esto. Sí, yo quisiera decir algo brevemente. Y es que mientras estaba hablando usted, hermana, mientras estaba pensando en todo esto, me acordé de una persona hace tiempo que yo le pregunté, estamos hablando del año 2016, 2017, yo le hice la pregunta y le dije, ¿por qué sigues allí en ese trabajo y ganando ese sueldo, un profesional de la medicina, de hecho? Su respuesta creo que va mucho con esto, ¿no? Porque su respuesta él me dijo, bueno, yo estoy trabajando porque yo gano un sueldo y ese sueldo me permite pagar el diezmo. Entonces, creo que si nosotros lo hacemos con fe y nos pagamos un sueldo y de ese sueldo yo pago mi diezmo, entonces seguramente vendrán los milagros, ¿no? Sí, así es. De hecho, una de las lecciones, la lección del curso de cómo emprender, que habla sobre este tema, recuerdo que una de las cosas que señala es que el diezmo se paga sobre ese salario que yo me asigno mensualmente, ¿ok? Y que por supuesto entonces todo eso debe formar parte de ese presupuesto familiar o personal que yo debo tener. ¿Sí? Por eso es que uno ve en los cursos de autosuficiencia, el de finanzas personales, el de cómo emprender y hacer crecer su negocio, que son cursos que uno prácticamente están como hermanados, porque permiten entonces complementar en nosotros quienes lo realizamos, poder tener como una cultura financiera un poco más sólida, que nos permita eh, poder responder a las exigencias que exige este tipo de nuestros negocios cuando uno está emprendiendo, ¿okay? Porque definitivamente no es lo mismo tener una entrada mensual fija, eh, que podrá ser muy buena o muy baja, dependiendo del área donde uno estuviera como empleado, a tener de repente la incertidumbre, porque esto puede causar mucha incertidumbre, sobre todo cuando uno está iniciando, que está en ese proceso de captación de clientes, de poder determinar, de buscar buenos proveedores, de buscar que ese proveedor le dé a uno no solamente crédito, sino un buen material a un buen costo, a un mejor costo. Entonces eso causa mucha incertidumbre. Y si uno no tiene, no está preparado en cuanto a la parte esa financiera, de poder tener un buen balance y poder llevar registrado diariamente, porque en este caso sería diariamente, lo que son ingresos y egresos, para poder entonces después determinar y poder sacar de allí mi salario, eso también puede causar mucha angustia. Y si no hay control, ¿verdad? Pasa esto. Antonio se quedó sin los medios necesarios, no solo para resurgir su negocio, ¿verdad? Perdió clientes e incluso me imagino que frente a esta situación debe haber tenido incluso muchas dificultades financieras dentro del hogar, ¿ok? Porque de esa manera no había un control dentro del hogar de lo que eran los ingresos y egresos, y por supuesto que me imagino que debe haber colapsado tanto en la casa como en el negocio. La lección, ¿verdad? Hay una parte que hablan sobre el consejo de los expertos y yo lo voy a compartir para que podamos entonces leerlo y revisarlo. Voy a salir de aquí, dejar de compartir, para compartir entonces el otro material.
Mientras va cambiando de la lámina, me gustaría hacer un comentario. Perfecto. Sí, cómo no. Ciertamente hay dos alternativas. Uno, fijarse un salario, ¿verdad? O dos, fijarse un porcentaje en base a las ventas o a la utilidad que uno tiene semanal, quincenal o mensual. Dependiendo del gusto, ¿verdad?, del emprendedor y de lo que más beneficia a la empresa, ¿verdad?, uno busca la manera. Hay quienes se motivan más cuando reciben un porcentaje. Ahora, este porcentaje debería ser normalmente, cuando tú trabajas en venta, te ganas un 5% de lo que vendes. Si te colocas un porcentaje de un 40% o 30%, seguramente vas a matar el capital. Así que si uno se va por la vía del porcentaje, tiene que establecer un porcentaje no menos del 5, pero que no sea más del 10, dependiendo, ¿verdad? Por un lado. Repito, hay quienes al colocarse un porcentaje se estimulan a sí mismos a vender más para poder tener más ingresos para la familia. Así que todo depende del gusto del emprendedor, ¿verdad? Ahora, las bondades de colocarse un sueldo, ¿verdad?, es que te permite planificarte de manera familiar y de manera como emprendedor. Y entonces, al establecerte un sueldo, tú puedes ver más o menos cuál es el costo operativo de tu emprendimiento, y así le das también una seguridad tanto a la familia como a la empresa. En mi caso particular, yo me coloco un sueldo y eso me permite decirle a mi esposa, vamos a contar con tanto este mes o en los próximos meses, vamos a contar con este ingreso fijo, ¿verdad? Y así le doy seguridad a la familia y también le doy seguridad al negocio. Pero ya saben que hay las dos opciones, o te colocas sueldo o te colocas porcentaje. Excelente, hermano, porque yo siempre me había preguntado, wow, ese porcentaje sobre cuánto debería rondar, ¿ok? Porque cuando uno no trabaja en venta, no tiene idea de nada de eso. Y entonces, excelente esas recomendaciones que nos da, sobre todo en cuanto al porcentaje, porque los que somos ajenos a esto, al campo de las ventas y estamos incursionando, entonces por lo menos ya tenemos como un patrón de referencia que nos permitirá entonces después decidir si es porcentaje o es asignar un sueldo fijo, como usted lo está comentando. Ya conseguí el material, ¿ok? Aquí está. Y no sé si se puede leer. Allá va que me dice, tu pantalla no puede ser compatible. Vamos a ver si lo puedo compartir nuevamente. Va. Ya sé qué es lo que pasa. Denme un segundito y voy a buscar el archivo que lo tengo descargado aquí en PDF. Por eso es que no se ve. Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Está compartiendo. Perfecto, ahora sí. Ahora no sé si alguien me quiere acompañar y a leer, ¿verdad? El punto 1. Voy aquí a bajar un ratito para que vean qué se trata ahí. Aquí dice consejo de los expertos. Discutan como grupo, ¿verdad?, las siguientes preguntas. Pueden utilizar experiencias que hayan tenido a fin de reforzar el principio. Como grupo, lean el siguiente consejo de los expertos y busquen las respuestas a las siguientes preguntas. Las preguntas están después, que sobre eso vamos a trabajar un poquito. Vamos a ver el consejo número 1, porque no es buena idea tomar toda la ganancia del negocio como salario o incluso más de lo que te has fijado. Bien, si alguien me puede acompañar para leer esta primera parte. Yo puedo. Perfecto.
Llevarse a casa la ganancia del negocio cada noche evita la construcción de un fundamento sólido para el mismo y garantiza que el negocio permanecerá siempre siendo pequeño. Establecer un monto fijo como salario es una mucho mejor idea. Al establecer y al adherirse a un salario fijo, asegura al dueño que si existe una ganancia adicional en el negocio, ésta se quede allí como un fondo de seguridad. No puedes edificar un negocio a no ser que reinviertas una cantidad significativa de capital de manera periódica. El reinvertir te permite hacer cosas como comprar al mayoreo, tener un buen historial crediticio y desarrollar nuevas líneas de productos a fin de incrementar las ventas. Probablemente te has dado cuenta de que el ciclo de tu negocio está lleno de subidas y bajadas. Durante las subidas podrás estar tentado a pagarte más de lo que tienes fijado como tu salario. En estas ocasiones deberás ser firme contigo mismo y recordar que estás reinvirtiendo ahora para que en un futuro puedas tener beneficios aún mejores. Durante las bajadas, cuando no tengas días exitosos, tal vez habrá días en los que no tengas con qué pagar tu salario. En esas ocasiones tu familia tendrá que prescindir de algunas actividades y hacer más con menos. Además, tal vez tendrás que recomprometerte a trabajar duro y seguir las otras reglas de oro. Por ejemplo, tal vez tendrás que fijarte mejores metas y motivarte a ti mismo a cumplirlas más rápido. O tal vez tendrás que trabajar por más tiempo en días malos, de manera que no regreses a casa hasta que hayas ganado lo que necesitas. Haz lo que sea que necesites a fin de satisfacer las necesidades financieras de tu familia, sin la necesidad de tomar dinero extra del negocio. Gracias. Esta recomendación incluso estaba en consonancia con lo que el hermano Acevedo nos acaba de comentar, ¿verdad? Que establecer un monto fijo como salario es una mucho mejor idea. Y bueno, aquí nos dan algunas recomendaciones de qué podríamos hacer cuando ocurre entonces que esas ganancias, ¿verdad? Como dice aquí, no son suficientes para pagar lo que nos hemos establecido como salario, ¿ok? Aquí lo dice, tal vez habrá días en los que no tengas cómo pagar tu salario. Y entonces aquí hay algunas recomendaciones que involucran, por supuesto, entonces la dinámica familiar y lo que sería el presupuesto familiar, de cómo compensar o qué podríamos hacer dentro de nuestro mismo negocio, tratando de poder nivelar y garantizar que esas ganancias, ¿verdad?, nos permitan pagarnos ese salario que nos hemos establecido. Ahora tenemos una segunda recomendación que es mucho más cortica, que ¿quién la puede leer, por favor? ¿Cómo aplico el principio de pagarme un salario justo? Yo puedo, hermana. Gracias. Dice, ok, ¿cómo aplico el principio de pagarme un salario justo? A fin de aplicar el principio de pagarse un salario justo, necesitas platicar con tu cónyuge o familia a fin de decir cuánto dinero necesitas realmente a fin de cubrir sus necesidades cada semana. Después de eso, debes disciplinarte a ti mismo a fin de generar una ganancia mayor a la cantidad que necesitas de una manera semanal y para tomar solo el monto que te asignaste como salario. Gracias. Sí, aquí tengo las recomendaciones. Bueno, yo les comento algo que me pasó hoy, ¿verdad? Que bueno, me cayó como una bomba de agua fría y que impacta mi presupuesto porque yo no lo tenía establecido de esa manera. Y en estos momentos nosotros estamos aquí en este país, bueno, ya sabemos que lo que se pagaba la semana pasada no es lo mismo que se paga el día en esta semana, ni será lo mismo que se paga la semana que viene. Y por eso resulta para nosotros tan difícil, sobre todo si nuestro presupuesto es en bolívares, hacerle frente a muchas de esas necesidades y
situaciones familiares. Yo les comento, por ejemplo, que hoy me llegó el recibo del teléfono y cuando lo vi, bueno, es una cosa exagerada en proporción con lo que me tocó, con lo que yo pagué en la semana pasada. Incluso la semana que viene voy corriendo a la CanTV para que me expliquen si es que hubo un aumento de las tarifas y si hubo un aumento, fue un aumento exagerado, o metiendo el reclamo se me ajusta nuevamente la cuenta. Y yo puedo entender que si la tarifa está tasada en dólares, ¿verdad? Va a haber incrementos mensuales, pero el incremento que me tocó de la semana, del mes pasado a de verdad que es una cosa brutal. Entonces, esto me estaba yo recuerdo eso. Entonces, bueno, yo me fijo un salario, yo emprendo porque hago algunos trabajos fuera en mi tiempo libre como freelance, ¿verdad? Que me permite obtener algunas ganancias no fijas, porque no es un trabajo permanente, y también tengo mi salario, ¿ok? Como subdirectora de un instituto universitario. Sin embargo, frente a esta aumento permanente o esta hiperinflación que vivimos nosotros desde hace ya algunos años, de verdad que a veces resulta difícil. Yo creo que es uno de los mayores retos que tiene uno a la hora de emprender. Aquí en la lección hay algunas preguntas que yo las voy a compartir porque las puse un poco más grandes para que podamos verlas mejor. Hermana. ¿Ok? Hermana. Ajá. Ok, me gustaría compartir dos cositas. Sí, yo creo que el centro de la lección básicamente es permitir que ambas economías crezcan juntamente. Por ejemplo, que la economía del trabajo o del emprendimiento vaya creciendo y la economía familiar vaya creciendo. Me llamó la atención el punto que leí último que hice después de colocarnos de acuerdo con el cónyuge o la familia y haber establecido realmente las necesidades que tengamos, que hay que disciplinarse para tener una ganancia mayor a la que uno necesita o a la que uno estableció. Y yo creo que de eso se trata, de que coloquemos metas altas para que cuando se presenten un gasto adicional tengamos cómo cubrirlo. Y de esa manera tengamos, por decir algo de esta manera, como una seguridad económica y podamos como solucionar inmediatamente sin tocar el presupuesto del negocio o del emprendimiento. Leyendo anteriormente lo que leyó el presidente Simón Díaz, me hizo recordar que anteriormente cuando yo estaba en ventas al mayor, yo salía con una cantidad de productos específica, por decir 50 productos o 80 productos o 70 productos, y yo me colocaba la meta de no regresar a mi casa hasta que entregase toda la mercancía que había sacado, y podía a veces llegar a mi casa a las 3 de la tarde, como a veces podía llegar a las 7 de la noche, dependiendo la zona que visitara. Entonces, pero eso, yo llegaba satisfecho a mi casa haber entregado toda la mercancía. Compraba un lote grande de mercancía, entonces lo distribuía en la semana, lo dividía, entonces yo decía, bueno, para vender todo esto en una semana tengo que sacar 80 o 70 productos diarios, y con eso cubría esa semana. Y realmente en base a las metas, cuando uno te mete y uno se disciplina y se esfuerza, yo creo que allí está el resultado. Lo demás es simplemente conformarnos pues con lo que nos vaya llegando, pero si nos colocamos metas podemos tener más de lo que necesitamos, y de esta manera el negocio va a crecer y la economía familiar va a crecer.
De hecho, el colocarse metas creo que es uno de los principios que en algún momento abordamos anteriormente, con anterioridad, ¿ok? Sí, es importante esa parte. Y también ver un poco el que trabaja en ventas, me imagino yo, que tiene que ver un poco cuáles son esas necesidades del mercado, cómo puedo cubrir algunas necesidades que a lo mejor si soy bien muy observador y estoy claro en qué es lo que estoy haciendo, pues dónde puedo, cómo la puedo satisfacer. Y en estos momentos creo que incluso la posibilidad también de poder diversificar dependiendo del área donde estoy emprendiendo, poder incluso hasta diversificar lo que estoy haciendo, ¿ok? Y brindar productos en otras cosas. Yo por lo menos recuerdo que aquí una de las hermanas, que no sé si está hoy aquí, que es la que hace postres y dulces, ella ha comentado en reuniones anteriores, ¿verdad? Cómo empezó con un producto y ha ido creciendo, innovando y ampliando su gama de productos, ¿verdad? Y ahora su clientela la conoce por la diversidad de productos que está presentando. Entonces eso también tiene que ver con eso que usted está hablando de la parte de fijar metas, ¿ok? Aquí en la lección, aquí lo tengo, nos dan unas preguntas que si bien dice que es para insumo personal, ya va, creo que es importante que bueno, que las veamos. Pero que no sé por qué, cuando voy a compartir, me dice que me arroja error. Ahora sí. Ok. Aquí en la lección dice trabaja individualmente, sin embargo, creo que es importante que trabajemos un poco estas preguntas y si es posible discutirlas aquí de manera grupal, excelente. Aquí nos dan 6 preguntas como para que nosotros ya una vez que estemos como un poquito serenos, poder reflexionar sobre las prácticas que estamos realizando, en particular sobre este tema de asignarse un salario. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu salario personal? Si uno considera que ese es un salario justo, ¿verdad? Las ganancias que genera es mayor que tu salario, es una de la tercera pregunta. La cuarta pregunta es si estás reinvirtiendo la ganancia en tu negocio. La quinta pregunta es si estás comprometido a pagarte un salario justo y a no tomar más dinero de la cantidad fijada. Y la sexta pregunta es si estás comprometido a reinvertir la ganancia en el negocio. ¿Okay? Entonces, estas preguntas tienen que ver con lo que la lección culmina como plan de acción, ¿verdad? Que es como ya, bueno, ya sabiendo o habiendo manejado el tema de hoy, entonces me corresponde o nos corresponde, yo creo que ya en esta semana o a partir de la semana que viene o ya mismo, ¿verdad? Es reflexionar un poco sobre qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Si de verdad me estoy asignando un salario y ese salario me ayuda a cubrir con esas necesidades, o si estoy haciendo como Antonio, en donde no tengo salario porque creo que de esa manera ahorro, ¿ok? O disminuyo, entre comillas, los gastos, y lo que hago es tomar de la caja o de esos ingresos que me voy recibiendo diariamente un porcentaje, y el porcentaje lo digo entre comillas, de manera indiscriminada, que a la larga me va a afectar, pues no me va a permitir entonces reinvertir en en, en mi propio negocio, ¿ok? Y me va a pasar lo de Antonio. Y aquí, ¿verdad? Uno a veces, una de las, de las interrogantes es, por ejemplo, como lo planteó el hermano Acevedo, pues, si me fijo porcentaje o me fijo un salario fijo, determinar, bueno, pero ¿cuál sería ese punto de equilibrio para que ese salario sea realmente justo? Y en la lección, y eso sí lo voy a compartir, hay como una pequeña tablita que creo que para que la podamos entonces manejar. Y aquí la tengo. Ok.
voy a abrir un poco aquí. Aquí está. Aquí hay una fórmula y aquí sí me van a tener que ayudar porque yo en estas cosas no soy muy buena en esto de números. Como una fórmula que nos permita establecer un punto de equilibrio, ¿verdad? Como dice aquí, un punto de equilibrio diario. Y vamos a tratar de entenderlo y si no lo hago bien, por favor me ayudan, ¿ok? Tenemos dividir, ¿verdad? Lo que serían los costos fijos por día entre el precio de venta unitario menos el costo unitario, ¿ok? Y aquí entonces hay un ejemplo. El costo fijo por día es 1.100, ¿verdad? Y el precio de venta unitario menos el costo unitario, en este caso sería el precio de venta unitario 57, menos el costo unitario 35, que da 22, y entonces dividir los 1.100, que son los costos fijos por día, entre 22, y esto me da este número, que sería el punto de equilibrio diario, ¿ok? Y entonces aquí abajo está ya el espacio para que nosotros entonces, o que cada uno pueda después de manera individual poder establecer su punto de equilibrio diario. Incluso al final, fíjense ustedes que hay como una pequeña compromiso personal en donde yo, ¿verdad?, me comprometo a sacar de mis ganancias un salario justo y aquí entonces establezco el monto de cada semana y reinvertir las ganancias que queden en el negocio y con la fecha para donde hago este compromiso personal. Yo no sé si aquí hay algún hermano que sepa más que yo de esta última parte, sobre lo del punto de equilibrio diario, que pudiera profundizar en esto. Yo les confieso que en esta parte yo soy muy mala. Bueno, hermana, solamente yo por encima le puedo decir que yo veo tres cosas aquí, básicamente. Ajá. Uno es como el capital que se utilizó para comprar el producto. La otra parte es la ganancia. Y de esa ganancia, cuando se hace esta división entre el costo fijo diario, nos va a arrojar este número que es el 50. Entonces, el punto intermedio se podría evaluar como un 20, como sacarle el 25, ¿no? De 50 es 25. Entonces, tal vez de allí utilizar, por supuesto, sin tocar el capital, agregarle de esos 25 más a la inversión de seguir invirtiendo en el negocio y los otros 25, por decirlo de esta manera, para tocarlo para el tema de la familia o el sueldo justo. Entonces eso es lo que yo veo, que siempre va a haber el capital, siempre va a haber la ganancia y luego siempre va a haber en ese punto intermedio entre la ganancia, hay que escoger, dividirlo para que se siga reinvirtiendo en el negocio y de allí sacar sueldo, el sueldo justo, pues. Que ese sueldo justo, si lo definimos, para mí es un sueldo que permita cubrir las necesidades básicas y también aquellas necesidades recreativas de la familia, que no sea, sí, que no sea algo forzado ni esclavizante. Entonces, si vemos que eso no nos da nuestro negocio un salario justo, nosotros tenemos que tomar decisiones y evaluar otras opciones, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada persona, el riesgo que quiera asumir o el emprendimiento que quiera tomar. Pero evaluando eso por encimita, solamente veo esas tres opciones, siempre el capital, la ganancia y de esa ganancia
seguir reinvirtiendo, utilizar una parte para seguir reinvirtiendo o impulsando el capital o aumentando el capital para que sea un crecimiento real y constante y tomar en cuenta el sueldo justo que vamos a necesitar para el diario vivir, por decirlo así. Eso es lo que yo veo. No sé si otra persona ve algo más. Ajá, sí, si hay alguien más que pudiera complementar y apoyarnos aquí. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, yo quizá no voy a explicar lo de la fórmula porque creo que pues, Jaime podría hacerlo mejor que yo, pero sí quería compartir algo que estamos expresando aquí, que debemos tomar en consideración. Cuando se habla acerca de un salario, el salario no puede robarle al negocio. Por eso es tan importante el principio del salario, ya sea por un porcentaje, como lo explicó Jaime, o por ser un salario establecido que cubra las necesidades que nosotros tenemos. O sea, nuestras expectativas de un salario. O sea, cubrir las necesidades de alimentación, vestido, en fin, X. ¿Ok? Pero lo que quiero hacer ver es que es tan importante este principio porque si no respetamos este principio vamos a matar la gallina. O sea, vamos a matar el emprendimiento o el negocio o los que son dueños de negocio. ¿Ok? Al final va a pasar como la historia que usted leyó al principio, hermano. O sea, quizá lo importante es que esto debe tener un equilibrio. O sea, por eso es tan importante que los emprendedores puedan establecerse un salario, porque su emprendimiento puede estar en riesgo debido a que si no hay un salario, usted va a cometer muchos errores, va a robarle al negocio y finalmente va a acabar con él. Y creo que eso es lo que debemos conocer. Ciertamente esta fórmula nos va a permitir saber cuáles son nuestros costos, a cómo estamos vendiendo y qué tanto debemos vender para tener un punto de equilibrio para poder cubrir nuestros costos y generar una ganancia. Y base a esa ganancia, ¿verdad?, se establecen los salarios, ya sea como lo expresó Jaime, ya sea por un porcentaje o por un salario fijo. Gracias, hermano. Si hay alguien más. Sí, rápidamente, en esta fórmula lo que yo veo es que yo necesito vender por lo menos 50 unidades para poder cubrir mi costo fijo por día, mi costo diario, por así decirlo. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, vamos a suponer que estoy vendiendo empanadas y yo tengo que pagar un alquiler diario por el puesto en la calle, que eso sucede. Por ejemplo, si tú vas a vender empanadas en Sabana Grande, tienes que pagarle a los policías por día. Entonces, en este caso, deberías vender por lo menos 50 empanadas para cubrir el costo diario de esa actividad. Si quieres ver un poquitico de ganancia, tienes que vender a partir de la número 51, es que vas a ver 22 bolívares. Si vas a hacer 20-60, vas a poder tener 220 y así sucesivamente. Excelente. Así, por lo menos con ese ejemplo, yo por lo menos estoy muchísimo más claro, porque cuando veo ese poco de números, realmente no entiendo nada y creo que puede pasar lo mismo a cualquier otro hermano. Pero ya entendimos, por lo menos en lo particular, ya entendí 50 a qué se refiere y sobre eso entonces es más fácil de traspolar para cualquier otro ejemplo o dentro de nuestro mismo emprendimiento para poder entonces saber establecer después cuál es ese punto de equilibrio diario que debemos tener. Bueno, esto es todo lo que nos indica la lección del día de hoy y bueno, no sé si hay alguien que te quiera comentar algo más o complementar sobre este tema. Aquí sí nos invitan, sí. ¿Verdad? Ajá. Buenas noches, sí. ¿Cómo está, hermana? Es el hermano Néctar. Buenas noches, hermano. Sí, lo estoy escuchando. Ajá. Sí, escuchando lo que acaba de decir Julio y justamente Jaime Acevedo. Yo actualmente estoy en una compañía donde la ganancia se establece a través de metas. Nosotros tenemos 5 centros de venta. Yo actualmente en la compañía Bimbo de Venezuela nos estamos estableciendo metas
y por centro de venta tenemos 5 centros de ventas a nivel nacional, los cuales necesitamos para cubrir los costos y los gastos para tener por fin ganancias. Nos establecemos que debemos por centro de venta vender mínimo 80 toneladas de productos terminados, en este caso es pan. Les comento que la situación ha estado fuerte, pues nosotros actualmente llevamos cubierto entre 55 y 60, y por la visión que tenemos y por el tiempo no vamos a llegar a las 80 toneladas por centro de venta, lo que significa que vamos a quedar muy por debajo. Esto incluye, afecta en no la parte del salario, sino la parte de las comisiones, y entonces justamente lo que está la fórmula encaja perfectamente, y al no cubrir las metas, lamentablemente no nos da para que nosotros podamos cubrir las ganancias y los bonos como tal por comisión de ventas. Pues entonces es una manera de verdad, es muy clara y precisa lo que significa la administración, y estas metas prácticamente es una visión de lo que tú tienes de cumplirla. Tú puedes cubrir tus gastos, tus costos, y es una manera de medir cómo va el progreso. Entonces, ese es mi aporte. Por tanto, esta reunión de capítulo que es de gran importancia, y bueno, es la idea, pues, de no tocar, y esto es una consecuencia también de uno tomar dinero prestado, de no respetar internamente, así sea la compañía que sea de uno, pero igualmente uno tiene que respetar con la finalidad de darle a la empresa un alivio y se pueda mantener a flote. Gracias. Gracias. Aquí la lección nos da entonces un plan de acción para este mes, ¿ok? Y lo voy a compartir para que podamos ver cuál es. Aquí está. Nos establece entonces como que nos tracemos como un plan de acción para estos próximos 30 días, y como nos reunimos una vez al mes, entonces el tiempo es excelente para esto. Nos dice primero que escriba un plan para pagarse usted mismo un salario justo y reinvierta dinero regularmente en su negocio. Eso es lo primero. Segundo, durante los siguientes 30 días ponga su plan en acción y escriba los resultados. Y la idea es que en la próxima reunión de capítulo podamos entonces compartir los resultados de este plan de acción que nos pide esta lección en esta semana. Bueno, y esto es todo, y gracias por acompañarme y por apoyarme en esta lección, y esto lo dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, de verdad, muchísimas gracias, hermana Rosa, por tremenda acompañamiento que nos ha hecho para todos nosotros. Muchísimas gracias por todos los comentarios de todos, por su asistencia. Yo, hermano, durante esta hora he recibido muchísimas impresiones, han pasado muchísimas cosas por mi mente, y yo estoy casi seguro que también ha sucedido con ustedes, y esa es la idea. Y bueno, por supuesto, afianzarlas y ponerlas en práctica, ¿no? Y corregir muchas de las que pasaron por nuestra mente que tenemos que corregir.